Ok, mis líderes, bienvenidos a esta grabación de inicio del Club de Liderazgo, año 2025. Quisimos empezar el día de hoy con una conferencia. No es la primera vez que dictamos esta conferencia, las 7 leyes herméticas aplicadas al liderazgo, que es una conferencia que inicialmente se diseñó para participar en el primero o en el segundo Leader Talks de Lideractivo y que revisando la información con el equipo, buscando con qué tema sería interesante iniciar este año, por lo menos los que están conmigo aquí en Venezuela, un año que va a ser, por supuesto, de muchos retos y muy atípico, y revisando las conferencias que teníamos de profundidad, creemos que estas 7 leyes herméticas creo que viene como anillo al dedo para la situación que estamos viviendo, no solo en Venezuela, sino a nivel mundial. Antes de hablar de esas 7 leyes herméticas, vamos a conversar un poquito sobre qué es el hermetismo, porque es precisamente las 7 leyes que vamos a ver hoy aplicadas al liderazgo tienen que ver directamente con las normas, de alguna manera, o las leyes en las cuales se rige el hermetismo. El hermetismo es una corriente filosófica y para muchos religiosa que se remonta a la antigüedad, basada en los escritos atribuidos a Hermes Trismegisto, una figura legendaria a la que se consideraba el equivalente griego al dios egipcio Tot, dios de la sabiduría y de la escritura. Ahora bien, ¿qué implica el hermetismo? ¿Ok? ¿O en qué se basa? ¿En dónde pivota el hermetismo? El hermetismo abarca una amplia gama de ideas y prácticas, pero algunos de sus principios fundamentales se basan o incluyen, mejor dicho, la correspondencia, la idea de que todo en el universo está conectado y se refleja en diferentes niveles, desde el microcosmos hacia el macrocosmos. De todas maneras, vamos a hablar un poquito de esto más adelante. La causa y el efecto, como la creencia en que toda acción tiene una reacción y que los eventos no son aleatorios, sino parte de un orden cósmico superior, ¿ok? O algo que está incluso por encima de nosotros mismos. Cuando hablamos de alquimia, desde el hermetismo, es la búsqueda de la perfección a través de la transformación de la materia, tanto física como espiritual. Y vamos a ver más adelante que estos temas de crecimiento y desarrollo desde la parte del hermetismo tiene que ver mucho con sabiduría y usa un lenguaje bastante metafórico, que parte del ejercicio de comprensión es precisamente eso, es de darle sentido y significado, lo vamos a ver en una de las leyes, ¿ok? Si lo asociamos a la astrología, es la influencia de los cuerpos celestes en la vida humana y a los eventos terrestres. Y fíjese lo importante de esta palabra influencia, porque precisamente es la esencia del liderazgo. Y cuando nosotros hablamos de influencia, no hablamos de mandato, sino que hablamos de la capacidad de influir, ¿ok? En otras personas. Y cuando hablamos de influir, no hablamos de decisión, ¿ok? Cuando hablamos aquí de la influencia de los cuerpos celestes, estamos hablando de una influencia que nos permite tomar a nosotros la decisión. Es decir, no es ni adivinatorio, ni tampoco es algo predictivo, ni es algo que nos obliga. Es como que usted lea su horóscopo y dice, Capricornio, no salgas hoy, y hoy tienes un día importante de trabajo, pero como el horóscopo te dice que no salgas, tú no sales. De eso no se trata esta parte astrológica. Se trata más bien de entender en qué se basa o en qué se fundamenta, ¿ok? Para poder tomar decisiones tomando en cuenta factores multidimensionales. Y en cuanto a la parte para mí más importante de estas leyes herméticas, está la parte del simbolismo, ¿ok? Que es el uso de símbolos y alegorías para expresar verdades profundas y ocultas. Y es aquí donde muchas personas se debaten o no terminan de entender cuál es la necesidad a nivel de filosofía o a nivel de sabiduría o de libros cargados de sabiduría, como por ejemplo, si tomamos la Biblia no como un texto religioso, sino como un texto, digamos, histórico o como un texto, filosófico. La gente se pregunta, ¿por qué no dicen las cosas tal cual como son? ¿Por qué hablan a través de mensajes, a través de símbolos? Hablaba muchísimo Jung y Freud
en cuanto a la interpretación de los sueños. Oye, ¿por qué no soñamos lo que va a pasar y punto? En tal caso de que en verdad tenga alguna influencia los sueños. Porque parte del trabajo de crecimiento tiene que ver, ¿ok? Con las decisiones que tomamos en función a lo que vivimos o a las experiencias que tenemos y partiendo de esa metabolización que hagamos de los procesos que vivimos, es donde va a estar el verdadero crecimiento. No es lo que nos pasa, no es lo que nos digan las personas, sino más bien en lo que nosotros podemos contrastar y de alguna manera decidir cuál de las opciones, que siempre hay más de una, es la que yo voy a tomar para que me vaya mejor. Y luego puede venir o va a venir un resultado, va a venir un feedback natural y en ese feedback natural lo que vamos a apreciar es qué hay que aprender, qué hay que volver a hacer o en qué puntos debo mejorar. No se trata de que tomé una decisión y la decisión fue errónea y entonces cometí un error y viene una tragedia. No, lo que hubo fue un resultado que si no era el resultado que yo esperaba, es momento de sentarnos a reflexionar y ver qué tanta responsabilidad directa tuve en ese resultado y qué cosas están en mi mano hacer para que ese resultado que no me gustó no se vuelva a dar. ¿Ok? Los principios herméticos o los principios de la verdad, según Hermes, son 7. El que comprenda esto perfectamente posee la clave mágica, y por eso se los resalto, la clave mágica ante la cual todas las puertas del templo se abrirán de par en par. Esto lo extraje del Kybalión, uno de los libros de Hermes. Y fíjense cómo este párrafo está cargado de alegorías y simbolismo. ¿Qué puede interpretar una persona con la clave mágica? ¿Qué puede interpretar la persona como templo? Va a depender de la experiencia y de cómo puede ir metabolizando el conocimiento. Para muchos entendidos, en temas filosóficos y también en temas espirituales, el templo se refiere a nosotros como cuerpo, en la parte material, y esa clave mágica tiene que ver con el conocimiento que logro descifrar y que me va a permitir vivir mejor en ese tema, ¿ok? Obviamente vivir mejor mi propia vida. Pero eso es una interpretación personal, ¿ok? ¿Cuáles son los principios que vamos a ver el día de hoy? Estos 7 principios. Se trata de la lengua considerada sagrada para muchos, en la que el signo y la cosa eran lo mismo, y donde conocer el signo era estar en posesión de la cosa. Hermes dominaba la ciencia de este lenguaje sagrado que confería poderes mágicos a quienes la conocían. Volvemos a un párrafo cargado de alegoría también traída del Kybalión cuando hablamos de conocer el signo, si hacemos un paralelismo con el castellano, sería como hablar del significado y el significante. En nuestra lengua castellana, significado y significante no tienen nada que ver. El significado es lo que nosotros interpretamos del significante. Si yo digo que esto es teléfono porque yo lo reconozco como teléfono y le he dado algunas propiedades muy específicas para cuando yo diga teléfono sin que ustedes vean el teléfono en mi mano, ustedes puedan entender de qué estoy hablando. Pero cuando yo digo teléfono, es simplemente una palabra que le da significado a este significante, ¿ok? Que unas personas lo pueden llamar teléfono, otros lo llaman smartphone, ¿ok? O dispositivo móvil. Fíjense que las 3 cosas, si yo se las nombro, van a asociarlo a este mismo significante. Pero en cuanto a estos términos filosóficos, cuando te dicen que estar en posesión o el signo, estar en posesión del signo es tener posesión de la cosa, tiene que ver filosóficamente y metafóricamente hablando con el conocimiento. Una vez que usted se da a sí mismo o se apropia de un conocimiento, ese conocimiento es suyo. ¿Ok? Fíjense lo importante de cómo establecemos ese paralelismo. ¿Cuáles son esas 7 leyes que vamos a ver ahorita? Y aquí es importante no solamente digamos, el traslado que vamos a hacer nosotros entre estos conceptos filosóficos de Hermes y nuestra práctica como líder, sino también es importante que ustedes hagan el mismo ejercicio de tratar de ver cómo cada uno de estos conceptos, ¿ok? De alguna manera ustedes lo interpretan o lo logran encajar en su vida. Hay alguien que tiene el micrófono abierto, por favor. Número 1, el principio del mentalismo. Segundo, el principio de la correspondencia. Tercero, el principio de la vibración. Después viene el principio de la polaridad.
el principio del ritmo, el principio de la causa y el efecto y el principio de la generación. Fíjense aquí, mis líderes, que muy probablemente ustedes hayan escuchado esto muchas veces en otros contextos o con otras palabras. Pero una vez que lo vayamos, de alguna manera lo vayamos conversando, se van a dar cuenta que, oye, Jimmy, pero yo he escuchado eso, eso lo dijo fulanito, eso lo dijo Perencejo, eso está en tal religión, eso está en tal otra religión, eso lo dice tal autor, eso se ve en tal principio en algunas materias. Y yo creo que ustedes si estudian a profundidad, sobre todo aquellas personas que les gusten los temas tanto espirituales como de desarrollo personal o de autoayuda, se van a dar cuenta que cuando uno lee a profundidad esos conceptos, que a veces nos los quieren vender como un concepto novedoso, yo escucho muchos autores hablando como que esto se me ocurrió a mí, y resulta que todos esos conceptos para tener la vida en equilibrio son conceptos que, como verán, vienen de la antigüedad. ¿Ok? Vamos con el primero. El principio del mentalismo. Todo es mente, porque el universo es mental. Desde el enfoque del liderazgo, Stephen Covey lo explica desde la mirada de su segundo hábito. Comienza con el fin en la mente y el concepto de la doble creación. Para Covey, las cosas importantes y duraderas primero nacen en el plano mental antes de llegar al plano físico. Se hace poco sostenible, por ejemplo, tratar de construir una casa sin antes haberla pensado en el más mínimo detalle. Luego que usted piensa la casa, luego que usted hace los planos, después que usted hace la maqueta, posteriormente o es que usted va a empezar a planificar la construcción. Antes de eso, usted no debería comprar ni siquiera un ladrillo. No tendría sentido que nosotros compremos un terreno, compremos un poco de bloque, un poco de cabilla, busquemos a unos 5 o 6 amigos para que me ayuden a construir mi casa y empezar nosotros a pegar bloques como locos. Y entonces, en la medida que vayamos construyendo la casa, bueno, mejor pongo una pared aquí, oye, no me alcanza 3 cuartos, vamos a poner 2 cuartos, la cocina no me gustó cómo quedó, porque sería un gasto de dinero impresionante y muy probablemente nunca terminemos de construir la casa. Antes de comprar el primer ladrillo, usted tiene que tener inclusive el presupuesto estimado de cuánto voy a invertir en la casa, porque usted sí se va, como le digo, le regalaron un terreno, usted hereda uno de los terrenos del abuelo, usted va, se compra un poco, va para EPA, se compra un poco de cemento, un poco de cabillas, empieza a comprar materiales a lo loco con lo que le alcanzó, porque aparte usted renunció de su trabajo para que le dieran la liquidación, invirtió todo eso en su casa, compró todos los materiales y después que usted compró todos los materiales, es que usted empieza a ver cómo es que se construye una casa. Idea de genio, vámonos para YouTube y vamos a ver un tutorial de cómo se construye una casa. ¿Cómo creen ustedes, mis líderes, que va a quedar esa casa? Ya, aquí tengo que cerrar un microfonito que está por ahí abierto. Creo que ya cerraron. En este principio del mentalismo, lo que pensamos determina nuestra realidad. Somos exactamente lo que pensamos en el plano material. ¿Ok? Por ahí está de moda, todavía he escuchado que está de moda la frase que se repite mucho, la palabra tiene poder. Y hay personas que creen que ciertamente la palabra tiene poder y otras personas que dicen que, bueno, eso es un decir. Pero ¿por qué es que la palabra tiene poder? La palabra tiene poder porque es lo que nosotros verbalizamos, lo que estamos en capacidad de crear. ¿Ok? Cuando usted dice, cuando usted se compromete a algo y lo hace desde la verdad, lo hace desde las ganas de verdad, de la intención de hacerlo, es mucho más probable que usted consiga hacerlo. Pero si usted no verbaliza, si usted no piensa en qué cosas tiene que hacer para mejorar su vida, muy probablemente su vida se quede como está y probablemente, muy probablemente vaya para peor. No podemos alcanzar ninguna meta sin que antes la hayamos podido ver claramente en nuestra mente y sintamos sinceramente que la merecemos. Es importante que el tema del merecimiento. Porque usted puede pensar en algo. Usted puede pensar que usted se merece de alguna manera un ascenso, que usted merece un aumento, que usted merece un bono. Pero cuando usted se pone a pensar cómo se lo pregunto al jefe, cómo hago la petición, empezamos a caer en dudas, porque lo primero que se puede estremecer es el merecimiento, ¿ok? Esa sensación de que puedo pedir porque estoy dando lo suficiente como para tener esa reciprocidad, ser recíproco, tener ese tipo de reciprocidad. Lo vamos a ver más adelante también, en otro principio. Luego hablamos del principio de la correspondencia. Como es arriba, es abajo.
y como es adentro, es afuera. De ahí la posibilidad de poder identificarnos con nuestro entorno. Eso lo hemos escuchado también como refranes por ahí populares de nuestros abuelos, como es arriba es abajo. Todo lo micro es fiel reflejo de lo macro y viceversa. Siempre hay una cierta correspondencia, mis líderes, entre las leyes y los fenómenos, entre los estados de ser de la vida, porque todo está correlacionado de alguna manera, ¿ok? Ya que todo de alguna manera es proyección. Hemos también escuchado por ahí en las redes sociales estos psicólogos de oficio, digo psicólogos de oficio porque no son psicólogos graduados, sino personas que se la pasan dando consejos psicológicos, que te hablan de las proyecciones, de que todo es proyectivo. Y con ese tipo de cosas, como que todo es proyectivo, también hay que tener cuidado, porque no necesariamente todo es espejo, no necesariamente lo que yo veo en el otro es porque es un reflejo mío, no todo lo que me incomoda en el otro es porque yo lo tengo en la sombra, no necesariamente, el tema es un poco más complejo que eso. Decía Hermes Trismegisto, y también lo decía Platón, que en el mundo terrenal o físico es un reflejo de nuestro mundo espiritual. El hombre que es capaz de crear, al igual que fue creado, solo que debido a su actuar, casi todo lo que crea adultera su realidad divina en el mundo. A esto se refieren los agnósticos con los pecados. ¿Qué significa pecado? Mancha, algo que no está puro. Y fíjense algo importante, como todo es cíclico, y lo vamos a ver en otra ley, este, cuando usted no está bien en algún plano de su vida y usted insiste en cambiar ese plano, posiblemente usted lo que tiene que buscar es en qué otro plano o en qué otro extremo, en qué otra polaridad es donde está usted teniendo el problema, porque a lo mejor usted ve el efecto de lo que está ocurriendo, pero usted tiene que irse a la causa. ¿Qué es lo que está causando esto? Una metáfora importante, una metáfora que se entiende muy bien, es la metáfora de la salud. Cuando usted tiene un dolor crónico y usted va al médico y el médico no le manda exámenes, sino que le manda la pastillita para el dolor, usted puede ser que hoy se tome la pastilla y se le quite el dolor y duerma. Puede que mañana le llegue el dolor un poco más fuerte, usted se toma una pastilla y le medio quita el dolor. Entonces tiene que estar tomando pastillas cada vez más dosis y más seguidas para que ese dolor de alguna manera ceda. Pero ¿qué pasa cuando el dolor es agudo y recurrente? Que hay que buscar cuál es la causa que está generando el efecto del dolor intenso. Si no buscamos la causa, ¿ok? La consecuencia va a seguir estando allí. Y esto lo podemos llevar a nuestro día a día, a nuestra vida. Si constantemente estoy teniendo el mismo problema, la misma situación que me quita la felicidad, que me quita la tranquilidad, que no me deja dormir, y hago cosas para que eso de alguna manera mejore y veo que no mejora, es porque a lo mejor estoy atacando una causa equivocada. Decía mi amigo Albert Einstein, las cosas que nos ocurren no pueden ser cambiadas en el mismo nivel de pensamiento en el que estamos cuando los creamos. También decía Albert Einstein, si lo que estás haciendo no resulta, haz cualquier otra cosa. Nosotros a veces estamos enfrascados en querer resolver algo, un problema, de una única manera, porque quizás fue la manera en que nos las enseñaron, y vemos que de repente esa fórmula mágica que aplicamos para un determinado problema ya no funciona. Pero seguimos insistiendo, es que no, pero es que esto me funcionó durante 5 años, Jimmy, ¿cómo que ahora no me va a funcionar? Bueno, porque la realidad cambió y cuando la realidad cambia, también cambian las causas, también cambian los efectos. Entonces, si todo cambia, porque yo voy a pretender permanecer inmóvil, y lo vamos a ver en la próxima lámina. Si simplificamos las cosas, nos daremos cuenta que el miedo, las preocupaciones, los celos, la envidia, también pertenecen a estas emociones impuras e irracionales que el ser humano suele sentir con muchísima frecuencia. Los niveles ahorita de ansiedad generalizada son pasmosos, mis líderes. La cantidad de gente que manifiesta constantemente sentirse estresados, ansiosos y con problemas o déficit de atención es elevadísimo. Y eso tiene que ver con frecuencia y vibración. Estamos vibrando en un círculo, estamos vibrando en un nivel mental, nos volvemos al primer principio, nuestra mente está creando una realidad que queremos cambiar sin cambiar nuestra mente. Es como la persona que no quiere hacer ejercicio y no quiere hacer dieta, pero quiere rebajar. Entonces se compra un libro y dice, no, Jimmy, yo voy a manifestar un cuerpo perfecto. Antes de que se manifieste el cuerpo perfecto, hay que manifestar hábitos perfectos que me permitan controlar mi ingesta de alimentación y que me dé la suficiente disciplina para hacer ejercicio.
usted no se va a levantar mañana papiado. Si antes no vive un proceso importante de transformación que le permita alcanzar el objetivo que usted quiere. Algo muy triste y preocupante, mis líderes, es darse cuenta de que hoy en día muchos seres humanos actúan en base al miedo. Se levantan diariamente no para disfrutar su existencia, sino para pagar deudas con el temor de que se les va a arrebatar algo, algo material que ellos valoran muchísimo y que han luchado muchísimo por eso. Siente también envidia teniendo que a esa otra persona le va mejor que a él y sienten celos porque creen merecer lo que otro ha trabajado para conseguir. Jung lo explicaba desde su idea de la sincronicidad. Jung decía que nada es casual, es un simple reflejo y Nietzsche lo llamaba los azares llenos de significado. Volviendo a Stephen Covey, y su concepto del continuo de madurez es la aplicación de la interdependencia como antesala a la sinergia, que sería su sexto hábito. No puede haber sinergia, mis líderes, si no he vivido un proceso de madurez continuo que me permita pasar de etapas de dependencia crónica a ser una persona totalmente independiente y gracias a la madurez, una vez que soy una persona independiente, caigo en cuenta de que el próximo paso, luego de ser una persona totalmente independiente, es ver con qué otros seres humanos puedo hacer clic, puedo hacer equipo para yo poder crecer a un nivel mucho más trascendente. Uno, dice John Maxwell, uno es un número demasiado pequeño como para pretender hacer grandes cosas. Hablemos ahora del principio de vibración. Nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. Este principio, mis líderes, es uno de los más interesantes y quizás uno de los más mal entendidos y que veo mucho por ahí en redes, las personas hablando de vibración como si se tratara de cualquier tontería. Las personas, mis líderes, viven diariamente en un apego hacia todo lo que les rodea. Y cuando algo cambia, caen en una confusión e incluso pueden caer hasta en crisis. ¿Ok? Una actitud bastante propia del ser humano es el no entender por qué suceden estas cosas. Lamentarse e incluso molestarse por esos cambios es un poco absurdo. La única constante en la vida es el cambio. Y a veces nos aferramos a cosas y a veces son cosas insignificantes. No es que el cambio me va a destrozar la vida, no es que me botaron del trabajo y no hay empleo, sino que a veces pequeños cambios que no deberían afectarnos en lo más mínimo, nosotros nos creamos una novela, nosotros nos creamos algún cuento ahí de terror que hace que ese pequeño cambio, que es para bien muchas veces, se transforme en una especie de pesadilla. Vivimos en una sociedad en la que el cambio genera ansiedad y nos da mucha inseguridad, cuando ya desde un principio deberíamos entender que nada dura para siempre. Para que pueda suceder, o mejor dicho, puede suceder que tu pareja o tu trabajo sean para toda la vida, que te jubiles y te cases y te mueras viejito con tu pareja, pero justo con la muerte todo termina. Entonces, como nada es eterno, mis líderes, y las cosas constantemente cambian, lo más que podemos hacer es abrazar el cambio y ver qué nos trae de crecimiento. En resumen, en este principio de vibración, todo se mueve, nada es inmóvil y por eso, cuando sentimos que estamos estancados, nos genera esa angustia que en el budismo llaman sufrimiento, miedo, tristeza. Le subrayo y sufrimiento porque quizás para la primera semana de febrero tendremos otra conferencia de Leader Talks acá, donde vamos a tratar el sufrimiento desde el punto de vista de nuestros amigos budistas. En liderazgo entendemos que donde hay energía hay vibración, donde hay vibración hay influencia, por lo cual el liderazgo es un tipo de energía que vibra y lo que busca es hacer que otros también vibren en sintonía y le permita a las personas crecer y desplazarse a un lugar mejor. El principio de polaridad, que muy seguramente todos habrán escuchado, te dice que todo es doble, todo tiene dos polos, todo tiene su par de opuestos. Los semejantes y los antagónicos son siempre lo mismo. Los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. Los extremos se tocan, todas las verdades son semiverdades y todas las paradojas pueden reconciliarse. Aquí citamos a Jung y su trabajo de integración de la sombra. La polaridad, mis líderes, mantiene el ritmo de la vida. Conocemos la existencia de algo
por su contraste opuesto, si no, no pudiéramos entender algunos conceptos. Así encontramos que para poder entender la luz es porque existe la oscuridad, para poder entender el amor es porque existe el odio, el espíritu lo entendemos gracias a que existe la materia, la vida tiene sentido porque existe la muerte, entendemos el concepto de bien y mal, existe la vigilia, pero también existe el sueño, existe la valentía y también existe el miedo, así como la alegría y la tristeza. Los opuestos se separan siempre, pero parten del mismo elemento. Siempre lo veamos como un termómetro, donde siempre hay un punto medio. Y los extremos es lo que nosotros tomamos como concepto. El principio de polaridad funciona a lo largo de una escala vibratoria de grados que va de lo positivo a lo negativo, siendo lo positivo de naturaleza superior a lo negativo y en cada caso, siempre va a haber dos polos. En la temperatura, conocemos el frío y el calor, aunque los opuestos son la misma cosa. Ambos son temperaturas, solo que una temperatura es fría y otra es cálida. El espíritu y la materia son la misma cosa, pero se manifiestan vibratoriamente como cosas opuestas. La pregunta aquí sería, mis líderes, ¿cómo diferencio el odio del amor sin haber sentido alguno de ellos? Ahorita que también está de moda por ahí hablar de las heridas de la infancia. A veces conocemos personas que pareciera que no saben dar amor. Son personas toscas, son personas evitativas que cuando tú le quieres dar un abrazo salen corriendo y la gente dice, pero qué persona tan arisca. Oye, no sabe dar amor. Posiblemente esa persona lo único que ha tenido en su vida es maltrato y como no ha tenido el otro polo, que es el amor, cuando se enfrenta a ese otro polo, no sabe cómo gestionarlo. Entonces, para nosotros poder entender y buscar un equilibrio, necesitamos un intermedio, necesitamos un equilibrio. Si yo le digo a ustedes cuál es la mitad de X cosa, usted lo mismo que me tiene que preguntar es cuánto es la totalidad, cuáles son los extremos. Ah, bueno, si yo te digo cuál es la mitad de 100, tú me puedes decir 50 porque entiendes que va del 0 a 100. Entonces el medio sería 50. Si yo te digo, compré esta carne, Eli, la mitad para ti, la mitad para mí, lo mínimo que tú deberías saber es cuánto pesa. Ah, Jimmy, pero ¿cuánta carne es? Ah, bueno, Eli, son 2 kilos. Ah, bueno, entonces 1 kilo para ti, 1 kilo para mí. Entonces necesitamos saber en qué medida o cómo medimos los conceptos para saber, ¿ok? ¿Cuál sería el equilibrio ideal para mí? Y ojo, de todos los conceptos que le di ahorita más arriba, este, el equilibrio, aparte que es dinámico, es individual. Lo que para mí es algo en equilibrio, lo que para mí es estar en paz, quizás para Elizabeth es otra cosa, que no se parece en nada a mi concepto de paz. A lo mejor para Elizabeth tener paz es tener mucho trabajo y trabajar de 9 de la mañana a 9 de la noche. A lo mejor para mí tener paz en el trabajo es trabajar a mediodía. ¿Cuál de los dos conceptos es correcto y cuál es falso? ¿O cuál es mentira? ¿O cuál está errado? Pues ninguno, porque si a mí me sirve, yo me siento en paz y a Elizabeth le sirve su concepto y está en paz, entonces son dos conceptos que aunque parecen paradójicos, ambos son correctos. Son preguntas que quizás, mis líderes, deberíamos hacernos para entender a profundidad lo que nos quiere enseñar este principio tan particular. Los seres humanos vivimos sumergidos en un pensamiento lineal del pasado, presente y futuro, pensando que todo lo que tenemos durará para siempre y estaremos bien o no estaremos bien, como si fuera blanco o negro. Utilizando el principio de vibración junto al principio de polaridad, podemos entender que una situación que estemos viviendo en pobreza, podemos cambiar la riqueza, siempre y cuando entendamos en qué polaridad, en qué punto de la polaridad estamos. Una situación de odio es intercambiable por una situación de amor y viceversa, pero primero tengo que conocer en qué punto estoy y cuál es el baremo para medir la situación. Vivimos con el miedo de perder lo que tenemos y no tendemos a profundizar que así como ascendimos, podemos descender de la misma forma y a la misma velocidad. Con estas herramientas, mis líderes, podemos estar seguros de que cualquier situación tiene su naturaleza y tenemos el poder para cambiar a conveniencia de nosotros esa misma naturaleza. ¿Ok? En el liderazgo
la concepción es que la búsqueda del equilibrio debe ser dinámico y que se alcanza a través de un movimiento con intención. Para los que nos visitan hoy en el club, que no son miembros del club, cuando hablamos de intencionalidad, estamos hablando de que es algo que está atado a nuestro propósito, a nuestro para qué. ¿Ok? El principio del ritmo. Todo fluye y refluye, todo tiene sus periodos de avance y su periodo de retroceso. Todo asciende y desciende, todo se mueve como un péndulo. La medida de su movimiento hacia la derecha tiende a ser la misma que su movimiento contrario hacia la izquierda. Y el ritmo es lo que lo compensa. Todo se manifiesta en un determinado movimiento de ida y vuelta, un flujo y reflujo. Es una oscilación de un péndulo entre esos dos polos que existen de acuerdo con el principio de la polaridad. Una acción genera una reacción, un avance y un retroceso. Una ascensión, un descenso, y esta ley rige para todos los mundos del animal, la mente, la energía, la materia. Se manifiesta en la creación como en la destrucción de los mundos, en el progreso como en la decadencia, las naciones, la vida y finalmente en los estados mentales del hombre. No podemos perder siempre ni ganar siempre porque debe existir un balance. Hay personas que tienen muchos momentos altos, muchos momentos positivos, pero cuando viene un pequeño revés, pierden los estribos. Es que empiezan como entran en un colapso porque ¿por qué me está saliendo todo mal que hice? Y entonces empiezan a buscar culpables, o comienzan a buscar el qué pasó, que yo debí, hice las cosas como tenía que hacerlas y ayer me salió bien y hoy me salió mal. Lo mismo que las personas que tienen periodos de, digamos, de reveses muy fuertes y se quedan tan pegados, le meten tanta energía a que eso es lo que me toca. Que yo siempre tengo mala suerte porque a mí todo me sale mal y se quedan pegados en esa energía sin buscar, ok, ¿qué es lo que está causando estos resultados que no me gustan? No me siento cómodo con estos resultados. Y a veces es un proceso sencillo y a veces es un proceso complicado. Lo que sí es cierto es que si no nos metemos en el proceso no vamos a cambiar el resultado. No podemos perder siempre ni ganar, hay que existir un balance. En liderazgo, el ritmo es lo que determina el disfrute del proceso. El ritmo es quien determina la profundidad de nuestro crecimiento y por eso debemos buscar el equilibrio entre controlar el ritmo y dejarlo fluir. No podemos dejar todo al azar, pero tampoco tenemos que hacer el intento absurdo de tratar de controlarlo todo. No sé si por ahí está mi amigo Rafael, que le hace mucho ruido cuando yo digo que el líder no controla nada y lo único que el líder persigue controlar es su carácter y su crecimiento. Si hace eso bien, todo lo demás se va a alinear. El principio de causa y efecto, otro principio que probablemente, o estoy casi seguro que todos lo hemos escuchado en algún contexto. Toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa. Todo sucede de acuerdo con la ley. La suerte no es más que el nombre que se le da a una ley no reconocida. Hay muchos planos de casualidad, pero nada se va a escapar de la ley. Bueno, aparte que es una ley de la física. Todo en el universo tiene una causa específica. No hay una causa sin efecto, ni hay un efecto sin que tenga una causa que podamos determinar. Y la magnitud de un efecto es equivalente a la importancia de la causa que lo ha generado. Este principio, mis líderes, actúa sobre todos los planos de energía, materia, mente y espíritu y no existe casualidad. La suerte y el azar empleamos esos términos solo para referirnos a las causas que no conocemos todavía. Y muchas veces no conocemos la causa sencillamente porque no la queremos ver. Es como la persona que se siente mal, que tiene tiempo sintiéndose mal, que tiene tiempo sintiéndose mal, que toma pastilla, que hace, pero que no se le quita el malestar que tiene y no quiere ir al médico porque le da miedo ir al médico. Entonces vive con la consecuencia, vive con el efecto porque no quiere saber cuál es la causa. La pregunta lógica aquí es, mis líderes, ¿no tiene más sentido saber la causa aunque el médico nos dé una noticia que en ese momento quizás no sea una buena noticia? Las causas, mis líderes, se pueden tratar, pero el efecto no se puede tratar sin su causa. Si no, estaremos ahí completamente todo el tiempo durmiendo la causa hasta que la causa se desborde
y entonces el efecto va a ser un efecto que no vamos a poder controlar. El hombre, en general, solo conoce los efectos, pero los hermetistas pretenden acceder al conocimiento de las causas. A través de este principio podemos comprender la relación que existe entre los sucesos que le ocurren a un individuo y sus acciones del pasado. Por ahí lo que llaman karma, ¿no? En este sentido, esa palabra karma se refiere a aquella causa cuyo efecto aún no se ha manifestado. Ya no importa que este sea positivo o negativo, simplemente no se ha manifestado y a veces pasa que tarda en manifestarse. Este principio brinda una explicación racional a las aparentes injusticias del mundo. Cuando observamos efectos cuyas causas no alcanzamos a entender, al comprender este principio, entenderemos que todo lo que sucede en nuestras vidas, favorable o desfavorable, tiene que ver con causas que nosotros mismos de alguna manera hemos puesto en movimiento, de forma consciente o de forma inconsciente, porque aquí la intención es relativa. Y no tiene sentido culpar a Dios, a los demás, a la suerte, a la esposa, al jefe, a nadie, pues somos nosotros mismos quienes hemos labrado nuestra propia vida. No importa que no recordemos el instante justo en el cual cometimos el error o hicimos o generamos el inicio de esa causa, o se nos haya olvidado lo que hicimos en muchos momentos de nuestra existencia, pero el principio de causa y efecto siempre se encuentra actuando y se nos presenta de manera inevitable. De forma correspondiente, la comprensión en profundidad de este principio, mis líderes, nos va a permitir encontrar la solución a muchos de los problemas de nuestra vida al asumir la importancia de generar causas favorables de forma consciente para hacernos acreedores de unos efectos mucho más favorables. Es decir, si constantemente estoy teniendo unos efectos que no me gustan, es momento de conscientemente empezar a sembrar semillas para que el día de mañana esas causas positivas que estamos creando generen un efecto positivo en nuestra vida. ¿Ok? Para resumir, suerte y azar son los nombres que le damos a lo que no conocemos. Muchos buscan anticipar resultados, pero pocos se centran en entender el efecto de lo que están causando, ni de las causas que generan nuevos efectos. Esto tiene mucho que ver, mis líderes, con el mecanismo que usamos para la toma de decisiones. Muchas veces tomamos decisiones a la ligera sin saber que cada decisión que tomamos es una causa que va a generar un efecto. Hay personas que saben que están haciendo algo mal y pretenden que las cosas les salgan bien. Yo todavía me topo con gente que todos los días sale tarde del trabajo y todos los días quieren llegar temprano al trabajo. Y cuando le reclama a su jefe porque volviste a llegar tarde, dice, oye, no se vale, es que Caracas y sus colas, es que el metro no sirve. Y empiezan a buscar afuera una solución que simplemente está dentro de cada uno. ¿Ok? De esto nacen, mis líderes, los errores masivos de criterio que hemos hablado mucho aquí en el Club de Liderazgo. Un error masivo de criterio para los líderes que nos visitan son esas pequeñas decisiones que a veces parecen irrelevantes, pero que tienen ese efecto bola de nieve. A veces pasa mucho en el ámbito laboral que a veces viene y pasa una pequeña tontería, pasa mucho a nivel fiscal, a nivel de impuestos, que sabes que hiciste una declaración mal, pero total, Jimmy, la tontería fue una tontería. Tú te pones a sacar la cuenta y pagamos 5% por debajo de lo que teníamos que pagar el impuesto, así que no importa. Y dejamos pasar eso aún sabiendo que fue un error involuntario, pero fue un error. Nos dimos cuenta cuando estábamos conciliando cuentas de que la declaración está mal. Entonces, en vez de hacer una sustitutiva, nos hacemos los locos y cuando llegue la fiscalización, ese pequeño error que cometimos es un error que después nos va a pasar factura y van a venir las multas, los intereses, las sanciones, quizás el cierre del establecimiento. Y eso es lo que llamamos un error masivo de criterio. Un error que a lo mejor al inicio pensamos que sería una tontería irrelevante, pero que después nos damos cuenta de que no me pensé cuáles eran todas las posibles consecuencias de lo que yo estaba causando en ese momento. Y cerramos, mis líderes, con el principio de generación. La generación existe por doquier, todo tiene sus principios masculino y femenino y se manifiesta absolutamente en todos los planos. Este principio, mi líder, se resume en la creación, en la capacidad que tienen todos los seres humanos de crear, desde lo más hermoso como es el poder de crear vida,
hasta, en el caso mío que soy escritor, crear una obra literaria nueva. Este principio, cuando resume la creación, es como sumándose a que no puede existir un género femenino y uno, que no puede haber existencia sin un género femenino y un género masculino. Más allá de eso, la creación es esencial y proviene de lo más profundo de nuestro ser y es lo más puro y lo más real que tiene el ser humano como creación. La dualidad del ánima y el animus, que es un concepto central en la teoría junguiana, o el arquetipo de ánima representan las imágenes subconscientes de lo femenino, de la misma manera que el animus incluye expresiones usualmente asociadas a la energía masculina. El yin y el yang son dos conceptos del taoísmo que son usados para representar o referirse a la dualidad de esta filosofía. Atribuye todo esto a la existencia del universo. Describe las dos fuerzas fundamentales opuestas y complementarias que se encuentran en todas las cosas. No solamente el yin yang tiene que ver con lo positivo y lo negativo, sino que tiene que ver también con lo masculino y lo femenino. Cuando vemos la imagen del yin yang, decimos que todo lo negativo tiene algo positivo y todo lo positivo debe tener algo de negativo. Todo lo masculino tiene algo de energía femenina y todo lo femenino tiene algo de energía masculina, siempre y cuando busquemos que eso esté siempre en equilibrio. Desde la psicología analítica de Jung, como lo dije, se representa mediante los dos arquetipos, el ánima y el animus, y en el taoísmo existe ese concepto del yin y el yang. En la física tenemos la electricidad y el magnetismo, por ejemplo, que tienen que ver también con polaridades y con dualidades del sistema. Gracias, mis líderes, por acompañarme. Es el momento para yo escucharlos. Tengo aquí un par de mensajitos. Dice de Yais, pareciera que todo es dualidad. Ahí entra la vaca, el dicho de puede ser peor el remedio que la enfermedad. Sí, todo es dual, ¿ok? Todo tiene su antagónico. Tenemos 9 participantes en sala. Si alguno de ustedes, mis líderes, quiere complementar, hacer alguna pregunta, qué le hizo ruido, qué concepto conocía, qué conceptos les pareció nuevo, qué conceptos no logran encajar en el liderazgo o qué conceptos no logran encajar en su día a día, es el momento de las preguntas. Los líderes que me están siguiendo en el live también pueden dejar su pregunta y con mucho gusto se la respondo. Bienvenido a mis líderes que me están acompañando hoy. Buenas noches, Jimmy. Nelly, ¿cómo estás? Feliz Feliz año. año, feliz Navidad. Bueno, feliz Buenas Navidad y feliz noches, año mi para líder, todos. ¿cómo está? Feliz todo. Todo para todos. Bueno, o sea, viendo el conversatorio, oyendo, este, la cuestión de lo que comentas de que la palabra tiene poder es muy cierto. De verdad, eh, a veces uno no todo lo dice, no todo lo piensa, no todo lo decreta. Y es algo que es como, o sea, yo recuerdo que en la universidad teníamos un profesor que se enfocaba mucho en eso y recuerdo que un día yo llegué un sábado y me decía, ¿cómo te sientes, Nelly? Y yo le decía, yo le dije, profe, estoy destruida. Y ese profesor me ha formado un lío porque dice, tú dices que estás destruida y así te vas a sentir, así estarás. O sea, es una cosa como que ya tú le das una orden a tu cerebro de que tú estás así y así te vas a sentir todo el día y todo el fin de semana y todo. O sea, es una cuestión y lo he comprobado porque a veces uno, entre las problemas que uno tiene, cuestiones de trabajo del día a día, uno en vez de a veces de buscar la solución a algo, uno se enfoca quizás en un problema y entonces, cónchale, y en vez de buscar, eh, eh, bueno, de salir adelante con eso, uno se enfoca en tonterías. O diciendo que, bueno, bueno, va a pasar esto o va a pasar al otro. Y no, la cuestión está es en buscar una solución o pensar positivamente y avanzar, porque tampoco te puedes quedar pegado en esa cuestión. Pero efectivamente, todo lo que nosotros considero que lo que uno dice uno lo decreta y al final lo terminas haciendo. No sé, es tal cual como lo indica. Fíjate, Nelly, Ajá, mira, si hay algo difícil en esta vida,
es ujú, controlar los pensamientos y peor aún, controlar la lengua. Porque hay cosas ujú, que tenemos muy conscientes. Y fíjate, ujú. tú estás dando una explicación interesante y dentro de tu explicación interesante dice los problemas que tengo. Ajá, Tú no tienes problemas. Hay situaciones que te afectan, pero ese problema ujú, es tuyo. Ese problema te claro, está afectando a ti, pero no es tuyo. Cuando nosotros ya lo metemos adentro y decimos, ¿a qué tengo un problema? Bueno, es como los pensamientos, ¿ok? ujú. Tú puedes tener un pensamiento, el problema es cuando el pensamiento te tiene a ti, porque tú Así puedes es. tener pensamientos y hay pensamientos que te tienen a ti. Y sabes que es difícil diferenciar cuál es cuál. Diferenciar cuando tú estás teniendo un pensamiento y cuando un pensamiento te está teniendo a ti. Ujú. Eso es una Sí, pregunta es así. filosófica, es una reflexión bastante filosófica. Este pensamiento que tengo, ¿estoy teniendo yo el pensamiento o el pensamiento me está teniendo a mí? Hay unos que son fáciles, los pensamientos intrusivos, esos que nos ponen la piel de gallina, que no queremos tenerlo y están ahí tiquití, tiquití, tiquití. Tú no estás Tal teniendo ese cual. pensamiento recurrente, ese pensamiento te está teniendo a ti de manera recurrente. Qué Sí, difícil, es verdad. qué difícil, mis líderes, el tema del lenguaje. Él y yo nos las pasamos corrigiéndonos y llamándonos la atención mutuamente. Yo vengo y le doy un sermón a ella, mira muchacha, como estás hablando, que dijiste, y a los 20 minutos me dice, ay, tú, que acabas de decir tal cosa, y uy, entramos otra vez en reflexión. Y a veces yo mismo estoy grabando video para algunos clientes y cuando lo estoy editando, tengo que repetir media clase porque lo que estoy diciendo no está alineado con lo que quiero expresar. Aunque la palabra, a veces él me dice, Jimmy, no creo que se den cuenta, sí, pero es que ya yo sé que no va así, ¿sabes? Y modificas ya la cuestión porque si Y no, ya que el modifico el cinco por sentido. ciento de la declaración está mala. Como cuento la declaración, oye, me di Ujú. cuenta el día siguiente haciendo la reconciliación bancaria que metimos la pata y, uy, hubo una factura que no se metió, hay que meterla. No, no, daste la loca, Nelly, eso lo hace después. ¿Y qué va a pasar cuando viene el fiscal? Sí, es verdad. Vas a tratar de convencerlo que, ay, pero es el 2% que fue un salto ahí en el libro de compra que puse una factura prefechada. Hay un salto en la numeración, ya usted sabe que viene el ladrillazo. Ujú, Entonces, cuando hacemos conciencia de que hay algo que no está bien o que no me está dando el resultado que yo quiero, tengo que ver que está en mis manos para poder, de alguna manera, ujú. enderezar el rumbo. No hacernos los Y locos, avanzar. porque hay personas que por lo menos en la ley de causa y efecto, hay personas que saben que lo que están haciendo está mal y va a generar un mal resultado, y aún así esperan que las cosas les salgan bien. Y es absurdo, porque tú hablas a veces con personas cercanas y te dice, oye, Jimmy, me pasó esto. Y cuando tú empiezas a hablar con la persona, pero uy, qué raro, y ajá, y tal, como la gente que las estafan por ahí. Oye, Jimmy, me estafaron, me quitaron $1.000. ¿Cómo que te quitaron $1.000? Sí, coño, un amigo mío que me dijo que unas inversiones, que él es broker, y entonces que si le daba $1.000 me iba a dar 4.000 en una semana. Y digo, no, tú no fuiste víctima de estafa, tú fuiste víctima de tu estupidez, Ujú, ¿ok? Y quizás de tus ganas de tener dinero fácil. Pero si alguien me dice, Jimmy, dame $1.000, que yo soy, tú sabes, yo estoy en eso de la criptomoneda, y entonces tú me das 1.000 y en una semana te doy 5.000. Yo te estoy regalando el dinero a conciencia. Porque yo sé que eso es mentira, eso es imposible que pase. Porque es que si tú tuvieras la capacidad de transformar 1.000 en 5.000 en 3 semanas, no me pidieras plata a mí. Por eso que a mí me da risa es la verdad. gente que sale por ahí por las redes sociales, te voy a dar un curso, te voy a hacer millonario, libertad financiera. El día que yo consiga ese secreto, dígame caleta, yo no se lo voy a decir a nadie. Ustedes me verán, no, Sí. no diré nada, pero habrá señales. Ay, Jimmy ya no me habla, ya no me fuera. Pero eso no se lo voy a decir a nadie. Y no es por egoísmo, mis líderes. Es porque mi esfuerzo me genera un resultado a mí y yo veré con quién se lo comparto. A lo mejor llamo por Ujú. teléfono, tú sabes, a lo mejor llamo a Deyay por teléfono, a lo mejor llamo ahí a mi amigo Pedro Balsán. Y mira, Pedro, conseguí la fórmula, conseguí el vitriol, ya sé cómo hacer el cambio y lo compartiré con las personas que yo sé. O lo diré en clave para ver quién coge señal y dice, oye, ¿qué quiso decidirme con esto? Y tal. Entonces, al No, despierto, mejor haces un libro. ajá, entonces haces el libro y nadie lo compra. O se lo regala y nadie lo lee. Está bien. Gracias, Nelly. Ay, bueno, gracias, Jimmy. De Jais, bienvenida.
¿Cómo está mi líder? Buenas noches. Feliz año. Feliz año. Feliz Reyes Magos. Feliz todo. Bienvenido, mi líder. Ay, ya yo iba a decir que no, por favor, ya no quiero más señales. Bueno, muchísimas gracias por la clase, mi líder. De verdad que extrañaba escucharlo, ¿no? Y bueno, darme cuenta de que todas estas cositas, todos estos principios, aunque no lo conocíamos como principio, como tal en la parte del liderazgo, es algo que venimos trayendo, o en mi caso, pues que vengo trayendo como de creencias, ¿no? De generación en generación. Y que uno los conoce como dichos y cuando los estudia resulta y acontece que están fundamentados en principios de vida. Ujú. Entonces, cuando uno lo ve así, pues bueno, es como más tácito, ¿no? Yo tengo una pregunta Ok. y es la siguiente. Cuando nosotros estamos estudiando el fenómeno del liderazgo, ¿verdad? Y partiendo de la cúpula de que el liderazgo es influencia, ni más ni menos, Ujú, venimos trabajando en nosotros, ¿no? Y llega un momento en donde uno se vuelve pragmático, obviamente, ujú, y te adentras y siento que en esta particularidad nos pasa, o en este caso he visto que nos pasa en muchos aspectos de la vida, pero tomando el estudio del liderazgo como tal, llega un momento donde nos encontramos con la espiritualidad, ujú, ¿no? Entonces, claro, uno viene de la práctica, uno viene de la teoría, tú sientes que estás como que en ese mundo, en el deber ser, en el que estudias, en el que gerencias, en el que coordinas, ¿sabes? Esa parte técnica. Y cuando llegamos a esto, a la joya que usted nos está entregando hoy, nos damos cuenta que la parte espiritual siento que es como la base de todo lo demás, pero no es lo primero que se estudia, ¿no? Que ujú, a veces lo volvemos como tácito, pues, es decir, yo me refiero a la espiritualidad, a esta parte, a la energía, ¿no? A que, por ejemplo, yo por lo menos hace unos años estudié la parte de CRP, que era el Círculo de Realización Personal. ujú, Ellos trabajan mucho con el principio de la mente. ¿No? Y me acordé mucho dos frases que decían ellos que te lo repitieras todos los días para que transformaras tus pensamientos. Y uno era, pues, lo que piensas atraes. Y yo me acuerdo que realmente cuando uno lo ponía en práctica, tú decías, oye, es verdad. O sea, si yo salgo a la calle y ya tengo en mi mente que me van a robar, me van a robar, me van a robar, resulta ser que ese día te roban, entonces tú dices, verga, no joda, no vuelvo a pensar más nunca que me van a robar porque uno comienza a darle fuerza a eso. Entonces, cómo nosotros o cómo entrelazamos esta parte que obviamente es importante, que es medular, pero que cuando tú se la dices a otra persona se ve como que, coño, pero esto es como que muy religioso, ¿no? O esto es como que vaina es esta, como que lo que atrae no sé qué, que por los opuestos se atrae, que eso nada más en la física, o sea, porque hay muchas personas que lo ven de esa manera. ¿Cómo nosotros desde el liderazgo podemos impartir eso y podemos casarlo? Porque tú le hablas a la gente como que, mira, vamos a formarnos en temas de liderazgo. Y de repente le lanzas una perla, como esta de la sincronicidad y la vaina, y la gente se queda como que, coño, ¿qué vaina es esta? sí. Gracias, mi líder. Fíjate, mi líder, ¿cómo hacemos para integrar esa parte? Vamos a llamarla espiritual, viviendo el proceso. Fíjate que tú estás diciendo algo bien bonito, que es, oye, mi líder, tanto que uno estudia, tanto que uno estudia, tanto que uno estudia, y cuando ya uno se siente que más o menos sabe un poquitico, se da cuenta que debió haber empezado por esa parte espiritual, que tú lo puedes llamar espiritual y cada quien lo puede llamar como quiera. En ese proceso es un proceso natural. Si tú empezaras desde la espiritualidad, fíjense lo que decía la invitación que les envié. Debajo hay una frase que yo les puse ahí en el flyer,
que dice, los labios de la sabiduría permanecen cerrados, excepto para el oído capaz de comprender. Entonces, para tú poder entender esa parte trascendente del líder, esa visión del líder, que lo discutí con Eduardo Martí, tú entraste a la sesión de Eduardo Martí en la tarde, cuando hablamos de que llegue ese momento crucial en la vida de la persona que no se puede dar o es demasiado raro que se dé a los 20 años, tienes que tener unas cuantas canitas encima y haber tenido unos cuantos reveses bien procesados encima para que tú te empieces a dar cuenta. Yo, pues bueno, tú que estás en el club, sabes que nosotros lo llamamos resignificar el concepto. Cada cierto tiempo, esos conceptos que nosotros hablábamos como claves y fundamentales, lo tenemos que resignificar. Ya el éxito para mí no es lo mismo que era el éxito para mí a los años cuando tenía 20 años. Cuando cumplí 30 años tuve que volver a resignificar qué era para mí el éxito. Cuando pisé los 40 tuve que volver a sentarme a resignificar qué era el éxito para Jimmy. Y hace 2 semanas cuando cumplí años me volví a sentar a ver y qué es el éxito ahorita para Jimmy. Entonces hay conceptos que tengo que ir resignificando, no los puedo dejar anclados en piedra, porque a medida que yo crezco, también crecen mis conceptos. ¿Ustedes no se han dado cuenta que ustedes tenían problemitas pequeños y de repente, cuando ustedes crecen, los problemitas crecen con usted? Es porque ese proceso va creciendo y todo lo que implica, toda tu energía, todo lo que tiene que ver con tu mundo, también crece. Pero ¿sabes qué? Si tú no creces, tu entorno sí va a seguir creciendo y por eso que cuando tú dejas de crecer, todos los problemas se hacen más grandes y todas las cosas malas se ven gigantes. Por eso que dice la ley del principio de la vibración. Nada es estático. Si Deyai se siente y se echa a morir, el mundo no se va a poner a esperar a Deyai. Y cuando Deyai se sacude y diga, coño, ya está bueno, ya me voy a parar. Si tuviste un mes llorando y sentada, pues ese mes el mundo siguió avanzando y tienes un mes de retraso. Ahora, en el proceso que nosotros vivimos en el Club de Liderazgo, que empezamos con Piensa como un líder, ahorita estamos en la segunda etapa en la formación, que es la de ideas para el líder que piensa, pero en el tercer nivel, que no se va a ver acá, que es el libro morado, en Meta, precisamente se llama Meta, porque es lo que va más allá del liderazgo. Ajá, ya soy líder, ya tengo las herramientas, ¿y ahora qué? Entonces, en esa metodología Meta, partimos con la primera letra que es la M, que es mente, y empezamos a hacer el estudio de qué vamos a hacer con eso que está aquí, porque ya la visión hay que resignificarla. Lo discutí con Eduardo hoy en la sesión. Ya la visión tiene que cambiar de una visión en HD, que se lo he repetido muchísimo a ustedes en los primeros 2 niveles, pero ya en el tercer nivel ya no es la visión, en el primer nivel era la visión en HD, en piensa. En ideas era la visión inacabada. Es la visión que siempre está creciendo y mientras nosotros vamos acercándola, ya se va alejando. Pero ya en el tercer nivel, en el más allá del liderazgo, ya la visión tiene que ser utópica. Ya lo que yo genero como una visión es una utopía. Es algo que yo conscientemente como líder sé que probablemente yo no lo alcance o que yo no lo voy a alcanzar, pero yo voy a sembrar unas bases tan profundas que aunque yo no esté, eso va a seguir su curso. Entonces, ¿por qué no empezaste por ahí de ella? Y porque no estabas preparada. Porque la carajita que entró en el club hace 5 años, si hubiese salido a mitad de conferencia, pues se hubiese dormido. Entonces, has vivido un proceso, has vivido cosas muy fuertes y aquí estás sentadita escuchándolo desde otro enfoque, de otro nivel. ¿Te sirve? Sí, me dio sentimiento ya pensar que tenemos 5 años y es como que, ajá, sí, exacto. 5 años y tú dices que Naguará, ya lo que aprendí el año pasado, ya esto es un nuevo nivel, se siente bien
Y parece mentira, porque parece mentira, y esto lo voy a decir así como desde el fondo de mi corazón, que pienso que cada cosa que he vivido, que he aprendido, que he sentido y que he metabolizado en el club, me ha servido para poder surfear cada ola que he tenido desde el 2020 que nos conocimos hasta ahorita. Y no solamente en mi ámbito personal, que bueno, que me ha llevado pues digamos que mis bolas de nieve, porque no voy a decir coñazo, porque bueno, ajá, pero también en lo profesional. O sea, y bueno, y de verdad que es increíble porque pues siento que la mente se va abriendo a medida que le vamos metiendo y le vamos metiendo y cuando uno viene a ver, tú dices, wow, o sea, conocía como que un granito en este mar de arena. Entonces, bueno, gracias, mi Lidia, por recordarme que De, tengo 5 años aquí cayéndome a coñazo en el club. de Yais, me está diciendo Eli que parte, que ella captó que parte de tu pregunta tenía que ver como cómo se enseña eso a otros para que no se sienta como algo religioso espiritual. Y también volvemos a Meta, volvemos al tercer libro. Las dos T de Meta es tiempo y templanza, ¿ok? El tiempo para que tú puedas transformarte tú y ser el ejemplo. O sea, ¿cómo enseñas a otro con tu ejemplo? El liderazgo no se enseña hablando, el liderazgo se enseña con ejemplo. Fíjense cómo ustedes en el club a veces se me desaparecen. Se me desaparecen, no aparece ninguno, entonces, y doy mi clase yo solo. La grabo con él o con cualquier miembro del equipo. A veces invito clientes, a veces invito personas, amigos, para hacer la graduación. Pero yo estoy enseñándoles liderazgo con el ejemplo. Imagínense si yo fuera un malcriado. Ah, no entró nadie, no doy nada. Y tampoco los ando persiguiendo porque ustedes son adultos. Ustedes me ven ahí en el grupo diciéndoles, jalándoles las orejas. No, porque ustedes son adultos. Pero yo mi liderazgo lo enseño con el ejemplo. Todos ustedes saben de mí porque se la pasan viéndome en redes las cosas que yo invento. Y cada cierto tiempo, el líder sacó otro libro. Me ven por ahí dando formaciones, me ven por ahí dando consultorías. ¿Cómo los enseño yo a ustedes? Por el ejemplo. Y cada vez que ustedes se acercan a mí con alguna duda, una pregunta, me llaman, siempre les atiendo el teléfono. Entonces, ¿cómo se lo pueden enseñar? ¿Cómo se lo pueden transmitir a otro de ahí? Con el ejemplo. Y el internet se la llevó. Pedro Balsán, si hay alguien que me emociona tenerlo en este salón, es mi gran amigo Pedro. Pedro, tenías la mano levantada, no sé si estás por ahí o se te acalambró. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Perfecto. Muy buenas noches a todos. ¿Cómo está Jimmy? ¿Cómo están todos? Un placerzote y un súper honor, honestamente, el poder compartir este ratico contigo. Nos tenemos muchísimo tiempo amenazándonos con conversar, con vernos, con compartir y, y, y pues nada, hoy fue como que llegó la oportunidad de vernos por este lado y fíjate que un poco confirmando, o sea, o validando, pues mucho de lo que comentaste tú durante tu presentación, Jim. Desde que definitivamente nada en la vida es casual, ¿no? Nosotros teníamos cuánto tiempo que no nos escribíamos incluso. Sí. Este, y, y, y esto llegó en un momento bien particular, ¿ok? Súper particular, pero tienes idea cuán oportuno. Yo pienso que, y aquí voy a responder, o aquí nuevamente voy a comentar algo que dijeron las dos personas que hablaron antes. Algo comentaron de esto, en realidad no recuerdo cuál de las dos. Pero fíjate que uno hablaba del tema del positivismo, ¿no? Del positivismo, bueno, que sí, o no del positivismo, perdón, eso era mi comentario.
ella hablaba del poder de la palabra, ¿no? De lo que decimos tiene bueno, tiene un poder y Cerrate el micrófono, Pedro. ahora Ah, sí, sí, me oyen? sí. Ok. Entonces, del poder de la palabra y todo lo que sucede, de lo que a veces lo que hablamos sucede y todo lo demás. Yo creo que ahí hay que tener a veces muchísimo cuidado con que hoy en día con las redes sociales hay una línea como muy delgada. Yo creo que hay una línea muy delgada entre entender lo que es el poder de la palabra y el poder del pensamiento, ¿ok? Con ese positivismo, yo lo llamo como el positivismo enfermizo. Si no existe coherencia entre el positivismo y tu conciencia interna, o sea, o tu conciencia, yo puedo decir muchísimas cosas, como tú bien lo dijiste, o sea, eh, yo puedo pensar muchas cosas positivas, yo puedo pensar en que voy a adelgazar, pero acá, yo realmente internamente no lo, no lo concientizo y no lo hago real, pues evidentemente eso no voy a conseguir ese resultado. Entonces hay que tener yo siempre digo que hay que tener muchísimo cuidado con ese positivismo eh, que uno ve ahorita en las redes sociales, pues no, que todo lo que piense sucede, todo lo que piense, todo lo que piense, bueno, si no trabajas en ello para decir va a suceder, ¿no? Eh, entonces, eso por una parte. Me llamó también la pregunta de Jais, de la última persona que comentó. Ujú. Y coincido mucho con lo que dices, pues, la última parte de lo que dijiste. Y es que eh, el ejemplo se da con tus acciones. O sea, el liderazgo coincido, yo no formo parte de tu club, pero yo coincido mil veces que el liderazgo no se enseña. ¿Ok? O sea, las clases o sea, tú tú puedes escuchar, tú puedes ver muchos tips, pero el liderazgo tú lo enseñas con tu ejemplo y con la preparación. Porque tú tienes que estar preparado y la preparación, pues, ¿no? Y yo creo es interesantísimo todo digamos, todo bueno, tú sabes muy bien porque compartimos muchas ideas. Las 7 leyes del hermetismo, vaya, uno le ha dado vueltas por todos lados y siempre le consigues un pedazo, algo o es tan profundo que es imposible abarcarlo completo. Eh, y, pero yo creo que la puesta en práctica, vamos a llamarlo de esa manera, pues llevarlo a la práctica, tiene mucho que ver con la conciencia, ¿ok? Con la utilización de la conciencia, con la práctica de la conciencia real. Y ahí es donde está lo complicado, quizás, ¿ok? Porque yo sé muchísimas cosas, yo la teoría me la sé, pero para arriba y para abajo, en muchísimas cosas. Pero es que si no lo pongo en práctica, o sea, si no estoy diariamente, todo el tiempo, permanentemente consciente, ¿ok? De lo que estoy haciendo y lo que debo hacer, a veces es complicado. Por eso es que la práctica obligada, cuando nos obligamos a la práctica, ese es mi hijo, si escucharon ese te amo, es mi hijo que lo tengo aquí al lado, cuando nos obligamos a la práctica es que logramos en algún momento convertirlo en hábito. ¿Okay? Es como manejar sincrónico. Al principio tenemos pendiente en mete croche y sácalo poquito a poco y acelera y después suelta el acelerador, mete el croche, suelta el croche, mete la segunda. Y al principio lo hacemos muy pensado, pero cuando lo practicamos mucho, evidentemente llega un momento que lo hacemos inconsciente. Pues así es absolutamente todo. O sea, lo difícil es mantenerlo consciente y la única manera de dejarlo, de practicarlo, o, o de, la única forma de que salga natural es una práctica obligatoria. O sea, el obligarnos con los hábitos, con lo que queremos cambiar para, eh, para, para obtener los resultados que tenemos. O sea, yo creo que es interesantísimo poder profundizar muchísimo en estos temas y te agradecería enormemente y ya después nos veremos
nos veremos tú y yo para entender bien, digamos, todos estos programas que tiene, porque me encantaría participar muchísimo más seguido. Te agradezco muchísimo a ti y a todos ustedes por esa invitación que me mandaste el día de hoy, Jim. No, a ti, Pedro, gracias. Cuando me respondiste me dijiste, no, que yo, véngase, aquí está bienvenido. Fíjate, Pedro, por ahí dice, la Biblia, no hay fe sin obra, ¿ok? Lo mismo pasa con estos procesos de pensamiento, el primer principio del mentalismo. No todo es pensamiento, pero todo nace en el pensamiento, ¿ok? Aquí todos somos eruditos, aquí ninguno tiene ningún problema que no sepa cómo solucionarlo. El que fuma sabe que fumar es malo, el que toma mucho sabe que tomar mucho es malo, el que se trasnocha sabe que trasnocharse es malo, el que pasa 7 horas pegado a las redes sociales sabe que eso no es productivo, el que come mucho y no hace ejercicio sabe que engorda y deteriora y deteriora su salud. Es decir, el tema del ser humano no es un tema de conocimiento. Y ahorita con el internet, menos. Como dije yo, usted puede ver tutoriales de cómo hacer una casa. Ahora, de que usted vea el tutorial de cómo se hace una casa y usted pueda lanzar unos cimientos, que la casa no se le caiga, ahí hay un trecho. Aquí todos, mis líderes, aquí todos, estoy segurísimo que cognitivamente sabe cómo resolver absolutamente todos sus problemas. Y si uno de los problemas financieros no me diga necesito más plata, no. Sabemos lo que hay que hacer para salir de todas las cosas que nos afectan. El tema está en que hay algo dentro del ser humano que como que no le permite tomar acción. Y por eso le decía de Yay, la única manera que yo conozco de enseñar liderazgo es siendo líder, es que la gente vea. Yo tengo años siendo coach. La mejor publicidad que yo me hago como coach es que la gente constantemente me ve cumpliendo objetivos. Entonces, si alguien quiere plantearse objetivos importantes y empieza a ver por ahí la oferta de coaches que hay por ahí, van a ver muy pocos coaches como yo haciendo proyectos y generando resultados y va a haber un poco tototototote de coach dándote consejos de vida. Entonces la gente dirá, oye, me suena más a alguien que como que en la práctica no solamente vive del coaching, sino que practica el coaching. Entonces, por conocimiento no es, sabemos. Y como dice tú, Pedro, por ahí lo llaman es positivismo tóxico. Esa gente que es sumamente positiva, sí, vamos para adelante, pero no se para de la silla. Y tú lo escuchas hablar, es como la gente que te habla de inversiones y no tiene ni siquiera para pagarse el café. Te invitan a tomar un café y te empiezan a hablar de inversiones, de que son brokers, de que las inversiones, las inversiones, las inversiones, cuando llega la cuenta se te quedan viendo para que pagues el café tú. Pero me están invitando al café a mí para decirme que yo sea mi propio jefe y me van a dar una serie de cosas ahí para yo hacerme millonario. Pero el café lo tengo que pagar yo. Entonces, no hay nada que convenza más que el resultado. Los resultados tienen la tendencia de callarle la jeta a más de uno. Entonces, sí hay que trabajar con el pensamiento, por supuesto, porque el pensamiento es el inicio de la acción, pero no nos podemos quedar solamente en la acción. La palabra tiene poder, pero el poder que tiene la palabra está ligado directamente, como dice tú, Pedro, a la acción. Ya basta de los videitos de manifestación. No vas a manifestar nada si no estás vibrando en el mismo nivel en que necesitas para que se materialice lo que tú quieres. Y para tú manifestar algo y para tú vibrar en la misma sintonía de lo que estás tratando de crear, tienes que pararte de la silla. Siempre me recuerdo la parábola de los peces de la Biblia. La multiplicación de los peces. La interpretación de esa parábola es hermosa. Me voy a enfocar en lo que yo puedo entregar, no en lo que necesito. Porque mientras yo me enfoque en la necesidad, mi mente está en la necesidad. Pero si yo bajo la cabeza y veo lo que tengo en la silla, bueno, necesito esto, pero lo que tengo ahorita es esto, que es lo mejor que puedo hacer con esto. Y tan enfocado estaba Jesús que imagínate lo que hizo. Porque se enfocó en partir de lo que tenía, no en lo que le faltaba.
Nosotros no podemos multiplicar nuestros talentos si no sabemos cuáles son nuestros talentos. Si me la paso viendo hacia afuera, a ver si la respuesta está allá, la respuesta está aquí. El tema está en entrar para adentro y buscarlo. Eso da miedo. Eso es insight. Porque a veces la gente hace insight y tiene ciertas respuestas y la respuesta puede que lo mueva un ratico, pero después al día siguiente se le olvida. Pero se corre el riesgo de que vayas para adentro y consigas una respuesta que te taladre de tal manera que más nunca vuelves atrás. Ese es el verdadero darse cuenta del que habla la Gestalt, no el falso darse cuenta. El verdadero darse cuenta es organísmico. Cuando usted se da cuenta de algo de verdad, no vuelve atrás. Pero si usted se da cuenta de algo y mañana lo vuelve a hacer, no se dio cuenta un carrizo. Eso todavía está aquí, en la parte cognitiva. Sé que tengo que hacer eso, sé que tengo que dejar de hacer eso, sé que tengo que sacar a esta gente de mi vida, sé que tengo que renunciar a ese trabajo, sé que tengo que ponerle un límite a mi pareja, sé que tengo que... Ajá. ¿Y para cuándo lo hacemos? Decía mi abuelo, del dicho al hecho hay mucho trecho. Entonces, si hay algo que caracteriza a los líderes, es la acción. Planificamos lo necesario, lo mínimo que necesito de planificación para no dar salto al vacío, pero no vivo en planificación. Mi planificación es así y mi acción es así. Y sobre la marcha vamos corrigiendo. Conozco muchos líderes maravillosos que la planificación es así y la acción es así. Inclusive yo necesito equilibrar un poco más, o sea, planificar un poquito más, porque a veces la acción con poca planificación me ha generado sobretrabajo, que no me incomoda porque aprendo, pero sé que puedo trabajar y mejorar en esa área. Ese equilibrio dinámico del que le hablo en casi todas las sesiones. Maravillosa sesión de inicio, mis líderes. Gracias por regalarme esta energía tan maravillosa para iniciar este 2025, que está fuerte, pues. Ajá, Eli levantó la mano. Sorry, Eli, que tenías la mano levantada hace rato. Bienvenida. Hola Jimmy, hola a todos. Bueno, sí, quería comentar más de lo mismo, pero que yo creo que sí, que definitivamente el proceso de individuación es un proceso igual que obviamente la individuación no solamente la parte espiritual, sino la de un líder, la de ser como la que entra en conciencia, o sea, y creo que cuando uno comienza el camino de individuación, una vez que te das cuenta de algo, es imposible como que ya echa para atrás. O sea, una vez que tú te das cuenta de algo, es que no hay manera porque ya lo viste. O sea, no hay manera de ir atrás otra vez, ¿no? Y creo que el proceso es totalmente individual. Lo que comentaba ya es cómo hago para enseñarle a otro. A ver, a ti te pueden ver como, por lo menos como religioso, como lo que sea, pero a final de cuentas, creo que podrás decirle a alguien algo, y esa persona te puede ver de cierta forma, pero a final de cuentas, eh, no, o sea, aunque tú le digas camina por la derecha, y si esa persona no camina por la derecha porque no quiere caminar por la derecha, no tiene por qué caminar por la derecha, pues es un proceso muy eh, único. O sea, si él no, una persona, por ejemplo, no quiere creer en Dios, bueno, mira, no creas en Dios, por ejemplo, pero en algún momento le tocará. Y si no le tocó, pues mira, no le tocó, pero ese camino es muy personal, porque además lo que para uno es una cosa, para el otro puede que no, y puede que distintas personas vivan el proceso de manera distinta. Además, como eso, pues de repente tú descubres cuál es tu sombra y una vez que la ves ya no hay manera de que, ay, ya no la veo, yo me voy a hacer la loca y no, 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 no la voy a ver. Imposible. Ya la viste, ahora está ahí, ahora qué haces con eso. La cuestión también creo que de todo esto es qué hago con esto. Cuando te das cuenta de algo, que la gente dice, ay, no, y me di cuenta que yo gasto mucho, y bueno, eso es un problema que tengo de que, bueno, una cuestión de creencia, de que, bueno, fue lo que viví en mi familia, ajá, pero ¿qué vas a hacer con eso? La cuestión de lo importante del liderazgo es accionar ante eso. O sea, y ojo, y de la psicología, o sea, eso lo vimos mucho nosotros en la gestal.
¿Y ahora qué hago? ¿No? Ahorita en arte terapia, en el círculo femenino que yo estoy haciendo como arte terapeuta, una vez que tú ves algo y una vez que te das cuenta de algo, tienes que hacer algo con eso. Que es difícil, que es doloroso, sí. El proceso de individuación no es un camino fácil, es un camino súper doloroso porque tienes que hacer algo, si quieres, ¿no? Obviamente, pero es afrontar ese algo. La cosa es que si lo quiero, ¿qué hago? ¿Lo hago o no lo hago? ¿O vivo la vida quejándome o qué hago, ¿no? A veces nos cueste, podemos pasar 1 año, 2 años y pegados ahí, ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque a veces no sabes cómo hacer o te da miedo seguir, ya lo vive, no, mejor me quedo aquí tranquilito. Entonces es un proceso muy doloroso, ¿no? Eso por un lado. Creo que es totalmente independiente, ¿no? Entonces, bueno, yo quería ver si tú me permites ahorita, por el comentario que hizo, creo que fue Nelly, quería hacer como un pequeño ejercicio, Jimmy, pero sí me gustaría que le agarraran si me permites, ¿no? Ujú. Que los compañeros agarraran un lápiz y una hojita, o sea, ahí rapidito, y en esa hojita escribieran las 5 personas más importantes en su vida. 5 personas más importantes en su vida. Cuando estén listos, me avisan. 5 personas más importantes en su vida. Oye, Eli, ¿cómo estás? Hola, bien, feliz de Mira, verlos aquí a todos. escuchando ese ejercicio, imagínate, ¿no? Yendo con lo que estaba comentando Jimmy, que ese Ujú. ejercicio me acuerdo yo que parecido lo hicimos hace 5 años. Y ahorita tú vienes a decir eso y hasta las personas importantes en nuestra vida van cambiando. Sí, totalmente, Gracias por eso. totalmente. De por sí, ahorita, bueno, quienes quieran y quienes puedan, ¿no? Obviamente, abren su micrófono y relatan cuáles son esas 5 personas. O sea, mis 5 personas, y las mencionan. No tienen que abrir la cámara si no quieren, pero sería bueno que lo pudiésemos eh, interactuar aquí ahorita en este momento, para quienes quieran, ¿no? Y el que no pueda, micrófono, Bueno, puede ponerlo en el chat. Puede escribirlo en el chat. también, también. Ujú. No, me avisan cuando estén listos o levantan las manitos. Tú, Jimmy, que estás ahí, pues que cada uno Ujú. mencione las 5 personas más importantes en su vida. Ay, Pedro, creo que Pedro escribió, a ver. Ok, mi esposa y mis 4 hijos. Gracias, Pedro. Ok. Mira, Pedro, ya no puedes tener más hijos porque se acabaron, son 5 con 8. Ya no puedes tener más muchachos. Buenas noches, líderes. Buenas noches, Homero. Hola. Tiempo ¿Cómo sin están? hablar contigo. Bienvenido. Un placer saludarles y un gusto estar nuevamente con ustedes. Voy a participar. Eli dijo las 5 y Ujú, yo llegué a 4 y me cuesta pasar para la quinta. Pero bueno, voy a decirte. La primera soy yo, la ujú. segunda es mi mamá, la tercera es mi hijo Diego, la cuarta, o sea, mejor dicho, tercera y cuarta mis 2 hijos. Y en la quinta estoy pensando, yo sé que lo tengo, pero todavía no me ha llegado. Pero bueno. Me encanta este tipo de ejercicio porque algo que es simple, muy simple, cuando te pones a hacerlo, se te vuelve la cabeza un rollo. Gracias. Gracias, A ti, Homero. Pedro. ¿Puedo hablar? Sí, claro.
Bueno, Eli, me hiciste pensar porque ya le estaba buscando el razonamiento lógico ante la respuesta. Y que ya va, tengo que ponerle en orden de quién es más importante. Ajá, pero si pongo este de primero, es más importante que el segundo. No necesariamente. Bueno, mis 5 personas, sí, bueno, este, Homero, ¿cómo estás? Cuando Homero dijo yo que se copió. Pero bueno, sí, Hola, la primera, Yaris. la primera persona que me puse fue a mí, obviamente, yo, mi hijo, mi esposo, mi madre y mi abuela. Buenísimo, gracias, de Me encanta. Ahorita diré que todos están raspados. Ay. ¿Qué te ríes? Ah, de lo que De puso Pedro, Pedro. sí. Ay. Aymara puso sus dos hijos, mamá, papá y hermana. Sí, Aymara, he visto Ujú. que sale, que ese es tu internet que debe estar. Nelly también puso Nelly, mi madre, mis 2 hijos, mi esposo y mi gata. Ok, ya Eli, porque ya terminó la mayoría. Sí, ok, sí. Fíjense que lo importante, bueno, Jimmy, no sé si tú también quieres mencionar, No, no no, sé, no. ¿tú quieres hablar también? Ok, bueno, fíjense que normalmente mencionamos a muchas personas que están fuera de nosotros, pues mamá, papá, esposo, pero muy pocas veces nos vemos a nosotros. En este caso solamente lo mencionó Homero y de Yaes. ¿Y dónde estamos nosotros? En esas 5 personas, ¿dónde estamos nosotros? Porque antes de poder amar cualquier otra cosa, obviamente tenemos que amarnos y vernos primero nosotros, ¿no? Aquella madre interior del arquetipo de la madre, aquella que se cuida, aquella que ve por sí misma, aquella que dice, ajá, hoy no quiero tal cosa, hoy me provoca tal cosa. Sí, están mamá, está papá, están hijos, esposa, están todos, pero ¿y dónde estoy yo? Ahí lo que tienes que preguntarte, ¿dónde estoy yo? Entonces, es algo que nos hace reflexionar siempre, ¿sabes? Eso lo vi yo ahorita hace como, no sé, 2 semanas en clase y yo también puse mamá, hermanas, papá, bueno, todo, Perro. pues. Y sí, y entonces cuando nos dijeron, ay, ¿y dónde estás tú? Todos nos quedamos así como que, wow, no habíamos visto nada de eso porque siempre estamos pensando en que el otro esté bien, en que el otro esté chévere, pero el amor empieza por nosotros, ¿no? Empieza por esta individuación que somos nosotros. Entonces, a partir de nuestro crecimiento, de nuestro amor a nosotros mismos, obviamente podemos darle a los demás. Entonces, bueno, que no quiere decir que no sean importantes, ¿no? ¿Sabes? Porque no lo menciones ahí no quiere decir que no te importe, ¿sí? Pero si es algo que dices, ay, ¿por qué no me mencioné yo? Entonces, bueno, para reflexionar esa preguntita, ¿no? Otra Entonces, bueno, cosita, chicos, gracias. otra Ujú. cosita bonita de este ejercicio es exactamente lo que dijo de Yais. Y tiene que ver con el cambio, ¿no? Tiene que ver con ese principio también de cambio. Oye, me estoy dando cuenta que cuando yo me hizo este ejercicio hace 5 años, eran cinco puestos distintos. Y eso no es malo. Por eso digo, hay que resignificar conceptos cada cierto tiempo. Porque el concepto de éxito que tenía usted a los 18 años no puede ser el mismo de ahorita. Igual que las prioridades. También hay que sentarnos una vez al año a ver cuáles son mis prioridades para este 2025. Yo no puedo tener las mismas prioridades cuando tenía 15 años, porque entonces mi proceso de madurez se quedó estancado. Entonces, así como hay personas que entran y salen en mi vida, hay una persona que nunca va a salir en mi vida que soy yo mismo. Entonces siempre tengo que darme prioridad. Y a veces hay gente que dice, ay, Jimmy, esa es una pregunta trampa, porque cuando dice 5 personas uno nunca se ve. La pregunta gestáltica es, ¿qué pasa que no me veo como persona? Sencillito.
Porque si yo te digo, nombra los 5 familiares más importantes, ya me estás conduciendo familiares, o sea, ya está fuera de mí. O los 5 compañeros de trabajo, pero cuando hablamos en genérico, personas, oye, por lo menos que me genere la duda y levanto la mano. Oye, Eli, ¿me puedo contar yo mismo? Pero a veces ese automático, mis líderes, hay que darle freno. Ese ejercicio lo he hecho yo varias veces en el club y me lo hizo Eli cuando se me clase y yo mismo me raspé y me dio risa y empecé a reírme y dije, ay, Eli, ya déjame en paz. Sí, es que a mí Ya me no, pasó también, no tengo, y yo se lo hice a mi hermana, y mi hermana también dice, bueno, pero es que tú dijiste 5 personas, y entonces yo dije, pero es que ahí está el asunto. empezamos a justificarnos y empezamos a ver afuera. No, es que tú dijiste malas instrucciones. Pero no apuntes hacia Y afuera. además, y además, Jimmy, a mí me pasó algo, que cuando yo mencioné, a mí lo que me vino en mente fue, yo dije, wow, o sea, no me vi porque el verme me hacía sentir culpable en no querer a los demás. O sea, ¿cómo no voy a mencionar a mi mamá? ¿Cómo no voy a mencionar a mi hermana? ¿Cómo no voy a mencionar, no sé? Y yo dije, ya va. Era como una culpa de, ¿cómo no los voy a amar? ¿Sabes? ¿Cómo no van a ser importantes para mí? Ajá, pero si no soy importante para mí misma. ¿Sabes? Porque además una cosa que dijo Nelly, de las cosas que está hablando Nelly, es que, oye, de verdad, uno a veces sin darse cuenta, Jimmy, porque eso también porque uno lo atrae de chamo, ¿no? De niño, uno se maltrata mucho. Es impresionante. O sea, la cosa más pequeña, ay, yo sí soy pendejo, yo sí soy gafo, ay, qué bruto soy haciendo esto. Esas pequeñas cosas que nos decimos. Oye, hay que tratar de, oye, cada vez que te des cuenta, y si tienes a alguien que te ayude a verlo, mejor, ¿sabes? O sea, por lo menos cuando tú me dices, Eli, no te Sí, digas tal cosa, uno mismo se descalifica. sí, y si tú tienes a alguien de verdad, alguien que sea tu amigo, tu pareja, tú tienes que, yo lo digo aquí, mira, cuando me veas a mí escuchándome, yo lo he hablado mucho con Jimmy, Jimmy, cuando tú me veas a mí diciéndome algo incorrecto, dímelo. O sea, de verdad, por lo menos a veces uno se levanta y que, ay, no, hoy me siento horrible, hoy es un día pésimo, verga, yo mañana voy a amanecer enferma. Y en verdad es impresionante cómo uno mismo además se autoflagela, se pone cosas negativas, ay, yo me veo gordísima, estoy como, o sea, es que es todo, es impresionante. O te dicen qué bonita eres, o qué bonito dibujas, o qué bonito cantas, y uno siempre tiene que decirse, no vale, no, canta bonito fulana, pero yo. Y tú dices, ¿por qué no puedo? ¿Por qué no acepto? Es así como los regalos. Cuando te dan obsequios, a veces tú no aceptas. A mí me cuesta muchísimo a veces aceptar obsequios. Y eso es algo que viene muchísimo de mi parte de familia. Pues entonces siento como un compromiso, entonces me siento culpable, entonces si me dan algo, yo tengo que darlo también. Entonces entra un conflicto yo interno así como de repente ser afectuoso. Entonces, es increíble, pero son cosas que uno tiene como que ir poco a poco como que encajándolo y como lo vuelvo a repetir ahorita, si tienes a alguien a tu lado y poderlo conversar con tu pareja, mira, cada vez que yo te escuche diciendo tal cosa, yo te voy a decir que no lo hagas. Y cuando tú me escuchas a mí, también dímelo, porque ahí entra la parte, como dejo de Jai, cuando uno lo hace, a veces la familia, a mí me ha pasado, mi familia, ay, tú siempre con tus cosas raras y tu espiritualidad y tu metafísica y tu cosa rara de que, ay, sí, que no puedo. Y yo le digo, pero más bien agradéceme, o sea, te estoy ayudando. Y no lo ven, ¿entiendes? Entonces, porque siempre es ese tema de maltratarnos a nosotros. Entonces, ¿cuántas veces nosotros nos vemos en el espejo? Que es un ejercicio que hace mucho Luisa Ley de hablarse con el espejo y decirte todos los días lo hermosa que estás, lo inteligente que eres, lo suficiente que eres. Muy pocas veces, muy pocas veces. Entonces, es importante cuando uno se levanta por la mañana en la mañana y te está cepillando, decir, coño, qué guapo y qué guapa estoy hoy, y de verdad que hoy estoy súper bien. Son cosas que no hacemos y que debería ser un ejercicio diario, de un día a la vez, todos los días. Bueno, gracias, si no me Sí, quedo enganchada Eli, aquí, muchacho. Eli, tú sabes que a mí Dígame. me pasó en diciembre, una anécdota, en esa cuestión de que uno se descalifica, ¿no? Yo mandando a lavar el carro, imagino que con las mangueras, esta cuestión, estos hidroyes que le pegan al carro para ponerle el agua, se partió una cosita de la manilla del carro. Y los muchachos me la consiguieron, me la guardaron, después se perdió en el carro. Yo, mire, usted me lo botaron, limpiaron el carro. Y no, aquí está, señor, y me lo dieron. Yo llegué, me dieron la piecita y la metí en el bolsito de la comida.
Y yo llegué un día en la mañana preparando mi bolsito y dijo, ahí está la piecita, no la he pegado. Y tú con tu desorden, lo más seguro es que la botes. Vine yo, agarré la piecita, pero así lo estaba diciendo, en tu desorden lo vas a botar. Y la guardé en la cartera porque tenía que comprar la cinta doble faja esa, la que le colocan eso para pegar. No lo vi más nunca. No lo vi. O sea, yo misma dije, en tu desorden, ahorita viene y lo guardas y lo botas y no sabes dónde va a estar. Y tal cual me pasó. Entonces a veces uno, que la palabra tiene poder, te descalifica, te vas a sentir horrible, eres desordenada y terminas siendo desordenada porque tú misma te estás calificando como tal. Entonces es Totalmente, totalmente. importante, sí, hacer un Y cambio de Nelly, mentalidad allí en uno. Gracias. totalmente, y lo que dijo Pedro, una de las cosas importantes es uno mismo, o sea, el liderazgo, así como la parte espiritual, todo, absolutamente todo. Tú te puedes Ujú, leer 55.000 libros, pero si tú no lo ujú. llevas a práctica, eso no hace, o sea, tú puedes ser un diccionario ambulante, pero si usted no Así es, lleva esa práctica a la vida real, no hay nada que hacer, nada que así hacer. es. De Jais, Ujú. Nelly, Gracias, Nelly. arriba. Cerramos con The Jais. No, no, rapidito que Eli me hizo este me dio una cachetadita ahorita con respecto a la culpa. Y sí quería agregar que eso pasa mucho, ¿no? Porque cuando yo estaba haciendo la lista, yo dije, ajá, o sea, o sea, inmediatamente pensé como que, ajá, la primera persona más importante para mí soy yo. Y después dije, ah, bueno, obviamente mi hijo, ¿no? Pero después como que pensé yo, ah, pero de verdad que yo soy más importante que mi hijo, ¿no? O sea, en el orden de la lista, porque lo vemos de esa manera. Pero hoy tuve una conversación con alguien y realmente cuando uno no se pone como prioridad, lo demás no puede estar bien. Es decir, tus hijos son importantes, tu pareja es importante, pero si tú te sientes mal con algo que está sucediendo y te sientes mal contigo mismo y eres infeliz o sabes, o eso acarrea muchas cosas, ¿cómo pretendes tú que los demás sean felices a tu alrededor? Entonces, cuando estaba haciendo la lista, yo dije, no, o sea, sí, tengo que estar yo de primera porque si yo no estoy bien, entonces de ahí para abajo nada va a estar bien. O sea, eso es con respecto a lo que estaba diciendo él y de verdad que muchas Así es simple, es como siempre se usa la gracias por el metáfora, ejemplo, estuvo genial. la metáfora del avión. Cuando le dicen la máscara de presurización, primero ponte la máscara tú y después se la pones a tu hijo. ¿Cómo yo me la voy a poner primero yo y mi hijo? Primero mi hijo, ay, si tu niño se pone a patalear y no se deja de los nervios y se desmayan los dos y se mueren. O sea, primero me pongo yo mi máscara de oxígeno y después voy a ayudar al de al lado. Mis líderes, muchísimas gracias. Buenísima sesión del día de hoy. Buen arranque para este año. Pinta bonito. Semana que viene, última sesión del libro que no pudimos cerrar en diciembre por algunas cuestiones técnicas y de trabajo, pero vamos a hacer el cierre para iniciar el año y la semana que viene les avisamos cuál es el próximo libro. Los líderes que están de invitados el día de hoy, que quieran pertenecer al círculo de lectura, pueden entrar a escuchar la sesión de discusión de la última sesión de este libro para que estén atentos y nos puedan acompañar en los 3, 4 libros que vamos a leer este año y que vamos a discutir. Todavía no tenemos fijado el libro, estamos ahí en un proceso de selección que empezó con 20 y ya va con 14. Entonces estoy depurando para ver qué libro nos toca iniciar este año. Feliz noche, mis líderes. Nos vemos por redes. Chao, chicos, los quiero. Gracias por todo. Me encantó esta Chao, sesión. gracias, Jimmy. Chao, Besos. chicos. Feliz noche. Gracias, gracias, buenas noches.